Bueno, estamos hablando, aunque el último día fue hace ya tiempo, pero estamos estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo, de los cuales se nos habla en la Biblia, y es el tercer día que vamos a estar con ello, y espero que sea útil para todos los que estamos aquí. Me gustaría que leyéramos, vamos a resumir brevemente lo que hemos hablado en los 2 días anteriores para refrescar la memoria, y después entramos con el tema de hoy. Pero vamos a mirar en Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos aquí. Así que en Efesios 4 dice el versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a mirar hoy acerca de estos dones que aparecen aquí, pero primero recordamos, en el primer día estuvimos viendo lo que era un don. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Veíamos que diferenciábamos entre lo que podríamos llamar talentos y dones. Los talentos son dados a todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos, dados por su genética o por su entrenamiento, por su situación familiar, entrenamiento familiar, usados para Dios o no, según sea la persona y que Dios quiera. Pero los dones sí que son dados por Dios a cada creyente como Dios quiso, puede ser en consonancia con sus talentos naturales o no, y siempre son usados para Dios. Esto es un resumen muy rápido, pero podéis repasar aquella predicación si lo deseáis. El segundo día estuvimos viendo para quién son, y entonces veíamos que eran solamente para los creyentes. Cuando leíamos en Romanos 12, 4 y 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Se nos habla de ese cuerpo, esa figura, se compara la Iglesia con un cuerpo, el cuerpo que nosotros tenemos, con un cuerpo como este, en donde la cabeza es Cristo y el cuerpo es el conjunto de los creyentes. E igual que en un cuerpo como el que nosotros tenemos, en nuestro cuerpo humano somos muchos, pero estamos unidos, todos nuestros miembros están unidos, pero además dependen todos los miembros los unos de los otros. Una pregunta habitual es si todos los creyentes tenemos un don. Y leíamos en 1 Corintios 12, 11, dice: pero todas estas cosas, esto de repartir los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Entonces tenemos aquí, vamos a decir, dos grupos de personas, quizás en esta mañana, muy probablemente. Unos somos los que somos creyentes, pertenecemos a ese cuerpo, y entonces puedes preguntarte, ¿tendré yo al menos un don de parte del Señor para servirle, una responsabilidad que Él me ha dado para servirle de determinada manera? La respuesta es sí, porque Dios ha repartido, el Espíritu ha repartido a cada uno en particular, como Él quiere. Entonces de eso no debes tener ninguna duda. Pero puede haber personas que todavía no pertenecen a ese cuerpo, y eso es lo primero. El primer paso de todo es cuando uno está estudiando acerca de los dones espirituales, es saber que estos dones que Dios da para servirle a Él, para nutrir al resto del cuerpo, son para los que pertenecen a ese cuerpo. Allá en 1 Corintios 12, el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto nos recuerda, por ejemplo, aquel momento en el que está siendo predicado el Evangelio a Cornelio, que ha juntado allí en su casa a todos familiares y amigos cercanos, y entonces aquellos escuchan el Evangelio. Y el Evangelio consistía en que había venido Jesús haciendo bienes, y este Jesús al que habían matado, resulta que Dios le levantó al tercer día. Y dice que Dios le había puesto a ese Jesús, al que habían menospreciado y rechazado, estaba puesto por juez de vivos y muertos. Y dice que todos los que en Él, en Jesús, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en ese momento, aquellos creyeron y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Vamos a decir, fueron bautizados en el Espíritu Santo y en ese momento entraron a formar parte de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y a esos que forman parte de ese cuerpo es a los que Dios reparte dones. Por lo tanto, tu preocupación en esta mañana, pues estás en uno de esos dos grupos. Si ya eres creyente, si ya formas parte de ese cuerpo, entonces tu preocupación debe ser ¿qué don puedo tener yo? ¿Qué dones puedo tener? Porque es algo que Dios me ha dado y que voy a poner a su servicio. Pero si todavía no formas parte de ese cuerpo, si todavía no tienes esa pregunta resuelta, si te preguntáramos, si murieras ahora, ¿qué piensas? ¿Irías al cielo o al infierno? Si hay incertidumbre en tu respuesta, entonces tu primera preocupación tiene que ser, explícame bien el Evangelio, repítemelo otra vez allí como están explicados en Hechos, en Efesios 1, en los diferentes versículos que también hemos leído en esta mañana, para poder tomar una decisión y poder decir, sí, yo quiero aceptar a Jesús como Señor, como Salvador, quiero tener perdón de pecados en mi vida, quiero formar parte de ese cuerpo. Y entonces ya formarías parte de ese primer grupo y la preocupación sería a ver qué dones tengo para servir al Señor. Bueno, ¿para qué son? También veíamos el otro día. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que ese ministrar implica un servicio. Eso era en 1 de Pedro 4. En 1 de Pedro 12 dice que los dones son dados para provecho. Y aquí hemos leído en Efesios 4 que son para perfeccionar a los santos, equipar, preparar. Son para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea es construir pacientemente para que no seamos niños fluctuantes y crezcamos en amor armoniosamente. Y veíamos cómo ejercerlos. Bueno, primero veíamos cómo no ejercerlos. Nada de envidias, nada de sentirse superiores, nada de idolatrar a otros, ni de elegir entre unos y otros. Bueno, todo eso lo veíamos en esos 2 días y las grabaciones están para que, si alguien quiere, pueda escucharlas de nuevo. Pero seguimos, antes de entrar en estos dones de Efesios 4, en cómo sí ejercerlos. Allí en Efesios 4, en el versículo 15, hemos leído, dice, siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que vemos cómo ejercer los dones aquí también en esta expresión. 1, dice la verdad en amor. 1, que no debemos ceder en cuanto a la verdad. Los dones que tienen que ver con hablar deben ejercerse en medio de una sana doctrina enseñada en la palabra. Bueno, y aún los que no tienen que ver con hablar también deben ejercerse siguiendo la sana doctrina enseñando en la palabra. Pero también dice en amor, y esto nos puede llevar a pensar allá en Primera de Corintios, en el capítulo 13, los 3 primeros versículos, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después continúa con todas las características de ese amor ágape. Así que si alguien tuviera esos dones de profecía, hablaba Pablo, apóstol, evangelista, pastor, maestro, y no tuviera amor, pues de nada vale. El ejercicio de los dones siempre tiene que ser ejercido de esta manera, en verdad, con la verdad, en amor. Si no, ese ejercicio de los dones se convertiría en un suplicio absoluto, porque ejercer los dones va a implicar esfuerzo, dedicación, tiempo. El que enseña va a tener que dedicarle tiempo de preparación, de estudio, a solas. El de exhortar requiere paciencia, tiempo para escuchar, sabiduría. El que ayuda, esfuerzo, tiempo. El que tiene misericordia, los vamos a ir viendo. Todos implican un sacrificio, un esfuerzo grande. Si no se hace con amor, va a ser un martirio. Y dice, de nada vale. Y uno en su carne va a decir, no quiero hacerlo. Es solo sacrificio. A veces no vale para nada, no veo el resultado a todo este esfuerzo y sacrificio. No, hay que ejercerlo con la verdad y en amor. Cuando miramos la relación un poco más que tiene que haber entre los miembros de ese cuerpo, pues si miramos los textos, los 4 textos que os decía el primer día, en donde se habla de los dones del Espíritu, pues si vamos recorriendo por ellos, por ejemplo, uno de ellos es Romanos 12. ¿Recordáis que os decía que es sencillo de recordar porque son 2 capítulos 12 y 2 capítulos 4? Es Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4. Y si miramos en Romanos 12, fijándonos en el tipo de relación que hay entre los miembros de ese cuerpo, entre los que se desarrollan estos dones y se sirve por medio de estos dones, pues por ejemplo el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros. El versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Así que amaos, compartiendo, hospitalidad, unánimes. Si pasamos a 1 de Corintios 12, los versículos 24 al 26, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es el tipo de relación que tiene que haber entre los miembros del cuerpo. Y lo seguimos viendo en Efesios 4. Lo hemos visto cuando leíamos los 3 primeros versículos. Y allí se nos hablaba, versículo 2, humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar el vínculo del amor, unidad, solícitos por guardar ese vínculo de unidad. Y versículo 16 dice que se ayudan mutuamente y habla de edificándose al final en amor. Y finalmente, en 1 de Pedro 4, el último de esos textos, pues de igual manera tenemos referencias a cómo ha de ser la relación de los miembros ahí mientras se desarrollan y utilizan los dones. En 1 de Pedro 4, entre los versículos 7 y 11. Y, por ejemplo, el versículo 8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. O el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así que debemos ser capaces de mirar a la persona que tenemos al lado, dentro de esta propia iglesia local, mirar a la persona que tienes al lado, creyente como tú, y apreciar que tienes este tipo de relación que se describe en todos estos versículos. Y la respuesta no debe ser no. Y si es no, es que algo está fallando y entonces hay que corregirlo. Otra pregunta antes de entrar en los dones específicos es, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué yo tengo este don y no tengo otro? Bueno, como hemos leído en los diferentes versículos, en 1 de Corintios, capítulo 12 y el versículo 11, pues lo que allí se dice es que el Espíritu repartió a cada uno en particular como Él quiso. Así que esta es la obra que el Espíritu hace. Los coloca como quiere, en su soberanía ha decidido que uno tenga un don de servicio y no un don evangelístico. Ahora vamos a ver acerca de eso. Así que, como también ahí dice, no todos podríamos ser mano, no todos podríamos ser pie. Cada uno tal cual como el Espíritu ha querido. De hecho, no se nos anima a cambiar de don, sino a aceptarlo y usarlo. Y eso forma parte de nuestra humildad y reverencia y reconocimiento de que el Señor sabe más que nosotros. En 1 de Corintios 12, el versículo 31, sí que es verdad que dice: procurad, pues, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Pero esto debemos entenderlo como que está pensando en la Iglesia en su conjunto y que la Iglesia debe ser capaz de discriminar cuáles son los dones más necesarios en aquel momento, por ejemplo. Y si miráis el versículo 14, el capítulo 14, el versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y se ve, si miras ese capítulo, que está dando preferencia en aquel momento a la profecía antes que a las lenguas. Así que es un llamado a que la Iglesia en su conjunto sea capaz de discriminar, de ver, de conceder la importancia adecuada a cada uno de los dones. ¿Todos importantes? Por supuesto que sí. Pero fijaos, en un cuerpo humano nos damos cuenta que hay órganos que podemos llamar vitales. ¿Podríamos vivir sin una mano? Pues podríamos vivir. Ninguno lo querríamos, pero podríamos vivir. Pero no podríamos vivir sin el corazón o sin el hígado. Entonces debemos tener en cuenta esto claro. Y a la vez que nos sirva de aliciente a todos. Porque, como decía, uno puede pensar, bueno, no tenemos personas que tengan un don de servicio, por ejemplo. ¿Se puede vivir una iglesia sin personas que tengan un don de servicio? Bueno, puede. Sí, claro. Pero no es conveniente y no es bueno. Y vamos a ver más adelante, en domingos posteriores, la maravilla que es tener personas en la iglesia que tienen ese don de servicio. Pero entonces, la pregunta siguiente sería: si yo no tengo cierto don, por ejemplo, don de servicio, no tengo don de evangelizar, entonces no voy a servir a nadie o no voy a predicar el evangelio a nadie. Y obviamente esto no es así. Cuando miramos las características de los dones que vamos a ir viendo a lo largo de estos domingos, vamos a ver que hay personas que tienen ciertos dones en específico,
Pero ¿puede servirme a mí de excusa que no tengo don de evangelista para decir que no voy a evangelizar? Por supuesto que no. Cada creyente tiene que participar de todos los dones que estén vigentes en el día de hoy. Todos tenemos esa responsabilidad. Por ejemplo, si hablamos de evangelizar, en el entorno en el que estamos, de ser capaces de saber el evangelio que hemos creído y ser capaces de compartirlo con las personas de alrededor. Todos podemos hacer esto. Todos tenemos un testimonio, la forma en que hemos llegado a conocer al Señor, la forma en que hemos entendido el evangelio, qué es lo que hemos entendido, y nuestro testimonio es ya en sí mismo una herramienta que sirve para compartir el evangelio a los demás. Y todos debemos tener esa responsabilidad de saber no solo lo que hemos creído, sino cómo compartirlo a las personas que tenemos cerca. Y muy probablemente haya personas a tu alrededor que la única forma que van a tener de escuchar de palabra lo que es el evangelio sea por medio de ti. Esto realmente es impactante, pero en un país como este, en el que los creyentes, conforme a lo que la Biblia enseña, no hay tantos, hay muchas personas a las que solamente vas a poder alcanzar tú con el evangelio. Probablemente no lo van a escuchar de otro modo, o al menos no tan directamente. Y la manera en que además lo van a ver de manera visible por tu conducta, por tu testimonio, por tus palabras, vas a ser tú. Entonces es una responsabilidad que efectivamente muchos podríamos decir, no tengo don de evangelista, pero sí, claro que tengo la responsabilidad de evangelizar. No por no tener ese don es que ya pueda sentirme ajeno a la responsabilidad que ahí tengo. La tenemos. Vamos a mirar los dones en lo que nos dé tiempo hasta el día de hoy y los vamos a separar en 3 para que nos sea un poco más útil. Vamos a mirar primero, hemos leído en Efesios 4, estos dones que podríamos llamar dones especiales en Efesios 4 y que serían los 5 que allí aparecen: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En otro momento vamos a ver otros dones que tienen que ver con el ministerio oral, con el hablar: discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y exhortación. Y en tercer lugar, un tercer grupo que podríamos decir dones para el ministerio práctico: fe, administrar o presidir, ayuda o servir, dar, misericordia y hospitalidad. Así que cuando miramos estos en Efesios 4, por entrar en ese primer grupo, en Efesios 4 y el versículo 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos dones, os decía el primer día, se refieren a las personas mismas con toda su experiencia y capacidad dadas por Dios y con la función de estimular, despertar, desarrollar a los demás para que ministren más eficazmente, y todo con el fin de edificar el conjunto. Algunos de estos dones vamos a ver que al menos en un sentido ya no están vigentes, no aplican hoy en día, y vamos a ver por qué. Pero otros sí, y esperamos que de alguna manera podamos ir descubriendo acerca de ellos y acaso personas que estén aquí y que puedan tener estos dones. El don de apóstol, que aparece aquí en Efesios 4:11, también en 1 Corintios 12:28, habla de primeramente apóstoles, y la palabra apóstol significa enviado, significa mensajero. Así que su labor fundamental era en aquellos comienzos de la Iglesia, junto con los profetas. Era absolutamente necesario, ambos, apóstol y profeta. En Efesios 2, el versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el capítulo 3 y el versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que reconocemos que nos vamos a encontrar dos sentidos de la palabra apóstol. El primero, que por un lado tenemos a los que eran los 12 apóstoles, y encontramos sus características en Hechos, en el capítulo 1 y los versículos del 21 al 26, cuando estaban buscando un reemplazo para Judas. Y entonces ahí aparecen las características de los apóstoles. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Finalmente dice que esa responsabilidad recayó en Matías. Así que tenemos esas características de apóstol, las tenemos también en el capítulo 2 y el versículo 43, cuando dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, así que hacían señales también. Así que como aquí tenemos estas características, algunos piensan que no se debe incluir, y es así, a nadie más en ese grupo de los 12, aunque sí que es verdad que Pablo sí que se presenta en las cartas que él escribe como apóstol del Señor. En Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, en 1 Timoteo 1.1. Así que debemos incluir a Pablo, aun no cumpliendo esas características que hemos visto en Hechos en el capítulo 1, pero sí, como él mismo dijo, al último de todos me apareció Jesús a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la Iglesia de Dios. Y la misión de aquellos apóstoles era escribir el Nuevo Testamento, ser fundamento para la Iglesia, como hemos leído en Efesios 2:20. Esa era la misión de los apóstoles. Así que detrás de todo el Nuevo Testamento está lo que llamamos la autoridad apostólica. Es decir, que o fue escrito por los apóstoles o por su círculo cercano, por lo cual tenía el respaldo de los apóstoles. Y por eso era tan fundamental esa función de apóstol. Aquellos 12 al que sumamos a Pablo. Así que con este significado, aquellos 12 más Pablo, escribiendo el Nuevo Testamento, siendo de respaldo para el Nuevo Testamento, entonces ya no tiene sentido hablar de el oficio de apóstol hoy en día. Por dos razones. Una, porque llegaría un momento en que ya nadie podía cumplir con esos requisitos de haber estado con el Señor, así que obviamente ya ninguno de nosotros, y porque además ya todo el canon, todo el conjunto de la Biblia ya ha sido escrito, ya no hace falta continuar escribiendo el Nuevo Testamento, se acabó y ya no hay más. Con lo cual, en este primer sentido de apóstol, diríamos que la definición de este don sería que es la responsabilidad que el Espíritu Santo concedió a algunos miembros del cuerpo de Cristo, los 12 y Pablo, para escribir el Nuevo Testamento y servir como fundamento de la Iglesia. Y si nos quedamos ahí, ya no hay apóstoles, porque ya fueron aquellos, valió para lo que valió y ya está. También tenemos que reconocer que en un segundo sentido hubo otros a los que se les llamó apóstoles en un sentido secundario, porque os decía que la palabra apóstol significa enviado o mensajero. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 4, en el capítulo 14. En Hechos, en el capítulo 14 y el versículo 4, y la gente de la ciudad estaban divididas. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Y versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Así que Bernabé también es llamado como apóstol. En Gálatas 1, versículo 19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y capítulo 2, versículo 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Os leo uno más. En Filipenses 2, el versículo 25, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, es la misma palabra, apóstol, y ministrador de mis necesidades. Comentando estos versículos, Ernesto Trenchard dice, al considerar la autoridad apostólica de Pablo, es preciso recordar los dos sentidos primordiales de la voz apóstol en el Nuevo Testamento. 1. Su uso según su etimología cuando significa un enviado en misión especial, equivalente, por lo tanto, a misionero, aplicado a todo siervo de Dios que proclama el Evangelio. Y 2. Su uso restringido para designar a un grupo limitado de hombres, mayormente los 12 y Pablo, a quienes el Señor había escogido para ser los depositarios de las verdades del Nuevo Testamento. También Bain, en su concordancia en griego, dice, la palabra apóstol tiene también una referencia más amplia. Se usa de Bernabé, además de acerca de Pablo, Andrónico y Junias, en Romanos 16:7. Se menciona en 2 de Corintios 8:23 a dos hermanos anónimos como mensajeros, esto es, apóstoles de las iglesias. Epafrodito en Filipenses 2. Pablo, Silas y Timoteo en 1 Tesalonicenses 2. Para definir la relación de ellos con Cristo. Así que, apóstol en esa primera definición, los 12 y Pablo, ya no hay apóstoles. Si lo tomamos como ese segundo sentido que también usa el Nuevo Testamento como mensajeros, enviados para transmitir el mensaje de Dios, entonces entenderíamos que sí existe hoy en día. Y lo podríamos definir como la responsabilidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo de ejercer sus dones en otros lugares, evangelizando, estableciendo nuevas iglesias. Es verdad que el mal uso de esta palabra nos ha llevado a no usarlo. Es decir, se usa mal la palabra apóstol en este segundo significado, un enviado, un mensajero, alguien que envías como mensajero. Es un apóstol enviado para allá, para predicar la palabra. ¿Cuál es el problema? Que esa palabra hoy en día se usa bastante mal. Por ejemplo, por poner un ejemplo quizás se pueda entender sencillamente, porque la palabra obispo significa supervisor. Y es una palabra que en el Nuevo Testamento entendemos que se identifica igual con la de anciano o pastor. Es decir, los ancianos de la Iglesia, los pastores de la Iglesia o los obispos de la Iglesia. Pero obviamente en nuestra cultura española católica, pues la palabra obispo tiene un sentido en el que un obispo te lo imaginas muy asociado a una iglesia católica con unas vestiduras y con una liturgia que hoy en día traería confusión si dijéramos abiertamente, pues aquí tenemos al obispo Fernando que ahora va a decir los cumpleaños que vamos por los que vamos a orar hoy. Entonces mejor no usamos esa palabra que da lugar a esos malos entendidos. Bueno, algo semejante parece que sucede con la palabra apóstol, porque podríamos usarla bíblicamente en el día de hoy. Una persona enviada para predicar allá, para establecer nuevas iglesias, podría seguir, entendemos que sigue vigente en este sentido, pero claro, los que se llaman apóstoles hoy en día en realidad no están pensando en esto, sino que están pensando en personas que tienen una autoridad como aquellos 12 tuvieron en aquel momento y se atribuyen una autoridad que la Biblia en realidad no les da.
Con lo cual, cuando uno escucha que viene el apóstol fulanito a predicar no sé dónde, uno sospecha que no está hablando en este sentido correcto de la palabra útil y vigente hoy en día de la palabra apóstol, sino atribuyéndose cosas de aquellos que entendemos ya no está vigente en el día de hoy. Así que por eso es que no usamos esta palabra habitualmente como el don de apóstol hoy en día, porque hay cierto recelo. Bueno, si enviamos a alguien a predicar el Evangelio por allá, podemos decir que es un misionero y bíblicamente un apóstol, aunque no usemos el término. También están los profetas y nos va a pasar algo parecido en cuanto a los profetas. Se habla de estas personas aquí en segundo lugar en el texto que hemos leído en Efesios 4, el versículo 11. También se habla de los profetas después de los apóstoles en 1 de Corintios 12, 28. Y también se habla de ello en Romanos 12, 6 y 1 de Corintios 12, 10. Así que a veces cuando pensamos en la palabra profeta, popularmente nos viene a la cabeza la imagen de alguien que predice el futuro, ¿no? Pero en realidad no es así. Profeta significa portavoz. Portavoz. Y en el Antiguo Testamento, profeta era alguien que recibía una revelación directa de Dios y podía tener que ver esto con el presente o con el futuro. Y en el Nuevo Testamento no parece que haya un cambio respecto a esto. En el libro de los Hechos hay varias referencias a profetas. Recordad, palabra profeta significa portavoz. En Hechos 11, 27 y 28 se habla acerca de alguien llamado Agabo. Dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. De este mismo hombre se habla en Hechos 21, en los versículos 10 y 11. Y en este caso de él, lo que se nos dice, en el versículo 10, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Así que, dice de nuevo, me remito a Ernesto Trenchard, dice: los mensajes proféticos pronunciados en las iglesias del primer siglo se revestían de gran importancia para la guía inmediata de las congregaciones, especialmente en la ausencia de los apóstoles. Por eso se dice que Dios puso a los profetas en la iglesia en segundo lugar después de los apóstoles. Así que en estas citas que tenemos se habla de profetas como personas, esto que estamos leyendo en Efesios 4:11, y al hablar de profetas se refiere a personas, hombres, de ese círculo apostólico, colaboradores estrechos de ellos, que también escribieron el canon, cuya obra queda plasmada en el canon, y entre estos profetas podríamos incluir a Lucas, a Santiago, a Judas, a Juan Marcos o al autor de Hebreos, si es que no fue un apóstol. Así que, como digo, al hablarse de profetas, podemos pensar en ese círculo pequeño alrededor de los apóstoles, que fue fundamento de la Iglesia, o ese círculo un poco mayor de profetas que servía de guía en las congregaciones cuando aún no se había acabado de escribir el Nuevo Testamento. Así que en este sentido, de nuevo, este don ya no está vigente, porque ahora sí que tenemos, para guiar nuestras congregaciones, sí que tenemos el conjunto de la Escritura. En aquel tiempo, al principio, no. Pero ahora sí que lo tenemos completo. Ahora lo que se nos dice es que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya la tenemos aquí. Así que no necesitamos de personas que nos den una revelación especial por profecía, portavoces de Dios, porque ya Dios ha hablado por medio de la palabra. En Gálatas 1, los versículos del 6 al 9, lo que dice es: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O conocemos cómo acaba en el libro de Apocalipsis
22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que definiríamos entonces este don de profeta, de profecía, decir que es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo dio a ciertos creyentes de recibir verdades espirituales por revelación directa. Pero este don ya no es vigente, puesto que la Biblia ya está completamente escrita. Así que si alguien aparece diciendo que tiene un don de profecía, pues debemos andarnos con mucho ojo, porque ya no se puede añadir nada a la revelación que ya está puesta. Y es muy peligroso también, y peligrosísimo, cuando alguien comienza su declaración diciendo: el Señor me ha revelado que. Esto da mucho miedo. Personas que basan esas revelaciones en su propia experiencia, en sueños, en visiones o algo así. Así que es algo semejante a lo que sucede con lo que hablábamos del don de apóstol. De nuevo, Ernesto Trenchard dice: el profeta es el portavoz de Dios y su misión fue importantísima antes de completarse el canon del Nuevo Testamento. Añade: este don de profecía persiste aún en el sentido de que ministros de la palabra dan a conocer la voluntad de Dios por medio de la interpretación de las Escrituras y por exhortaciones basadas sobre ellas. Así que, en otro lugar, dicen, por ejemplo, el don moderno de la profecía, que es realmente más afín a la enseñanza, todavía declara la verdad de Dios. Esta es una página de creyentes que se llama God Questions, tiene cosas bastante interesantes. Así que, de nuevo, en un sentido secundario, está claro, ¿no? Tanto apóstol como profeta, si el canon está ya completo, la Biblia completa ya no tiene sentido. En un sentido secundario, como portavoz de Dios, sí que podría tener aplicación en el día de hoy. Personas que transmiten la verdad de Dios basada en las Escrituras. Claro, el problema vuelve a ser el mismo que con el de apóstol. Cuando alguien se te presenta diciendo que es profeta, cuidado. En estas últimas semanas, no sé si lo habéis oído, hace ya meses había un grupo de personas, uno en particular, que anunciaba que el Señor venía la noche del 17 al 18 de septiembre. No sé si alguno lo habíais escuchado, pero esto se ha extendido bastante. En cierto grupo, ¿no? El principal entre ellos, de los que anunciaban esto, el principal entre ellos decía: 20 años atrás me dijo un gran pastor: el Señor dice que te he puesto como profeta sobre las naciones. Como digo, si fuera profeta como alguien que anuncia lo que aquí está dicho, no hay problema. Pero normalmente cuando uno se declara como profeta o le declaran como profeta es porque añaden más atribuciones de lo que es un portavoz de la palabra de Dios. El convencimiento de este hombre para anunciar esa fecha del 17-18 de septiembre de ahora, lo que ha pasado hace 10 días, era porque estaba respaldado, decía él, en el estudio de la Escritura y también por sueños y visiones. En la Escritura porque coincidía, tenía que ser en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, además la higuera ha florecido, que es Israel, no puede pasar esta generación, combinado con algún texto de Noé, el arca, etcétera, etcétera, tenía que coincidir esa noche que era una superluna, era luna llena y lo que llaman superluna, así que tenía que ser ese día. Fijaos que algunos de los testimonios que daban sus seguidores eran algo así, fijaos. En un sueño que yo tuve, haciendo unas palomitas de maíz en el horno microondas, cuando le puse la temperatura al horno, la temperatura cambió y me salió 3,87. Cuando sumé esos números, eso me dio 18. Y yo inmediatamente supe que el Señor me estaba confirmando la fecha. Otro decía: sobreviviente de cáncer, vértebra 9, intacta, vértebra 10, 8 tornillos. 9 septiembre, esto lo digo yo, 9 septiembre, vértebra 10, 8 tornillos, 10 más 8, 18. Entonces ella decía: tengo la fecha en mi columna. Pues claro, esto
Por eso digo, cuando alguien se declara profeta y dice este tipo de cosas, pues hay que andarse con mucho reparo. Como del 17 al 18 no pasó, el siguiente comunicado que hizo este hombre fue: todos pudimos ver que la superluna no ha sido esta noche, se observaba a simple vista, es esta noche que viene, la siguiente, la del 18 al 19, pero tampoco pasó. El siguiente comunicado era: es que vemos que Noé aún estuvo 7 días en el arca. Entonces hay que esperar otros 7 días. Entonces ya no era del 17 al 18, sino del 24 al 25. Tampoco pasó. Pero es que era 7 días, dijeron después, desde la superluna, que fue el día siguiente, no 17-18, sino 18-19. Así que es el día siguiente, pero tampoco. Y creo que ahora han dicho el 2 de octubre. Bueno, a lo que voy. Por eso es importante. Y además nos sirve de referencia el texto del Antiguo Testamento. El otro día hablábamos de él cuando estábamos en el parque. En Deuteronomio 18, del 20 al 22, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que por cierto, es un texto útil también para hablar con los testigos de Jehová, llevándoles al hecho de que han profetizado en falso, sus líderes, en muchas ocasiones. Y entonces a ese profeta que ha profetizado de esa manera, los que mandan en los testigos de Jehová, conforme a este texto, no hay que tenerles temor. Bien, todo esto para decir que efectivamente ese don también de profeta, en este otro sentido, de portavoz, puede tener sentido, y alguien está ejerciendo de profeta cuando está predicando la palabra de Dios tal como aquí está escrita. Pero de nuevo, ¿por qué no solemos usar esa palabra? Porque normalmente a día de hoy quien usa esa palabra está mal usándola y dándose unas atribuciones que no le corresponden y que sí que es verdad que no son bíblicas. Bueno, el próximo domingo que toque seguiremos con esto, pero desde luego que sí que al menos quedémonos con estas, voy a decir 3 cosas. La primera, en esa parte y entre nosotros, aunque no usemos, pues hermano, tú tienes don de apóstol, hermano, tú tienes don de profeta. Bueno, no lo vamos a usar de esa manera. Pero quizás sí pueda haber personas que el Señor esté llamando como apóstol, como enviado, como misionero a otros lugares. Bueno, hay que ser sensibles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer y ser responsables en hacerlo. Ese don de profecía entendido como mensajero de Dios. Pues hermano, quizás el Señor te ha llamado a un ministerio que tiene que ver con eso, con transmitir activamente y elocuentemente las palabras de Dios aquí escritas en su palabra. Tenemos que ser sensibles y en domingos posteriores vamos a ver en qué formas podemos llegar a saber con diligencia qué dones el Señor me ha dado para enfocarme también de manera especial en ellos y ser útil al resto de la Iglesia con ellos. Así que esas 2 cosas en cuanto al don de apóstol y de profecía. Y el tercero, insisto en lo mismo de nuevo, la necesidad que hay de saber de cada uno de los que podemos escuchar esto. Lo primero es saber si eres de los que puede recibir o de los que ha recibido un don de parte de Dios. Y la manera es que seas parte del cuerpo de Cristo, que seas parte de los que han creído en Jesús como Salvador y Señor, que seas parte de los que han recibido, al haber creído, el Espíritu Santo, esas arras, ese sello de lo que hablábamos en esta mañana. Esa es la primera pregunta que cada uno en esta mañana tiene que hacerse para tener la seguridad de que verdaderamente tiene vida eterna. Bueno, pues continuaremos en otro domingo. Que el Señor nos bendiga. Padre, te queremos dar gracias por poder mirar en tu palabra
Gracias por aquellos dones que diste de apóstoles y profetas por medio de los cuales los usaste, y tenemos que estar enormemente agradecidos al poder tener hoy la Escritura completa, compacta, coordinada, perfectamente sin contradicciones, sino unida y teniendo todo el sentido, revelándonos tu plan para con nosotros. Ayúdanos a ser diligentes en estudiarla, en aprender de ella. Y, Señor, que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, y tengamos el deseo de saber qué dones son los que nos has dado para usarlos y usarlos plenamente para el perfeccionamiento, para el beneficio de cada uno de nuestros hermanos. Y ayúdanos, Señor, a que la relación entre nosotros sea, como hemos leído en todos estos textos, con amor, armonía, unanimidad. Bendícenos, Señor, para que este sea nuestro deseo. Te lo queremos rogar en el nombre de Jesús. Amén.